Bueno, mi nombre es Epicuro de Samos y yo les hablaré de mi vida y también les hablaré de mi escuela llamada el epicurismo. Bueno, mi vida fue eh, muy sencilla, ya que mi familia era pobre. Yo nací en 341 a.C. en Atenas. Yo desde pequeño ya tenía, más bien desde joven ya tenía mi método crítico de que teníamos que olvidar lo que es el la finalidad que tenían siempre los atenienses, lo cual era el destino, la necesidad y el fatalismo. Yo siempre dije que en mi vida habría el placer y eso sería la base de mi, pues sí, de mi escuela. Yo con el paso de los años, con el paso de los años procuraba que el placer siempre fuera lo que moviera al mundo. El placer siempre tenía que ser racional y sin excesos, porque es malo tener todas las cosas con excesos o con algo, ¿cómo se dirá? Pues sí, no se debe de exceder un placer, en este caso lo que es el poder, tener sexo, eh, comer, varias cosas por el estilo. Mi escuela habla de cómo el placer puede ser puede ser muy importante en la vida, ya que yo lo manejo en tres tipos de placeres. Los placeres que yo manejo son el natural y el necesario. ¿Por qué? ¿Por qué natural y necesario? Porque son las cosas más sencillas que tenemos que dar, sí, tenemos que satisfacer. En este caso es por decir cuando nos da hambre, comemos. Cuando tenemos frío, nos tapamos y todo ese tipo de cosas. Hay otro placer, que es en este caso el segundo, que es el no natural pero necesario. En este caso, el no natural pero necesario se basa en la amistad o el tener sexo, ya que la amistad no es natural que nosotros tengamos afectividad o que nos asociemos con otras personas, pero es necesario porque así ¿cómo les diré? Es como el equilibrio de nuestra vida. Tener una, tener que socializar. Y el último, que es el no natural ni necesario. En mi escuela yo siempre dije que esto no era necesario porque no era, no era, pues sí, o sí, como el mismo nombre lo dice, no era necesario ni natural, porque no es necesario natural, en este caso el poder, el dinero, no es necesario ni natural. Yo con el paso de los años fui dando estas, pues sí, esa opinión personal mía. Mi escuela se llamaba el Epicuerismo y fundé una escuela llamada El Jardín. Yo en esa escuela, bueno, en mi tiempo, en las escuelas de Aristóteles y de Platón, no aceptaban mujeres ni gente pobre, en este caso los esclavos. Yo siempre estuve en contra de eso, también estuve en contra de la discriminación. Mi escuela refugiaba o daba clases a los pobres y las mujeres, tanto ricos y los de las clases altas. Eh, mi, mi genialidad o mi sentido de ver las cosas siempre fue poniendo todos los placeres de la manera más, ¿cómo les diré? Más barata o más sencilla posible. Porque ya que yo nací de una familia pobre, siempre mi expectativa fue así, por decir, calmar el hambre, pues sí, no necesariamente tenemos que tener un buffet para poder hacer eso. Solo lo podemos hacer con, no sé, con sopa o pan o así. Todo eso lo tenemos que, sí, lo tenemos que poner en práctica, porque hay veces que la gente se excede o cosas así. Yo
siempre formulo estas tres recomendaciones en torno a la categoría de los deseos. Se puede satisfacer los deseos naturales necesarios de la forma más económica posible, lo que les acabo de comentar, que yo siempre digo que es más económico todos los deseos y sobre todo los primeros deseos. Todos los deseos no necesarios hasta la satisfacción del corazón solo deben de satisfacer nuestro corazón, ya que no pueden ir más allá porque son innecesarios, son cosas que no necesitamos ni espiritualmente ni mentalmente, son solo como algo pasajero. Y en los últimos, que en este caso son los innaturales e innecesarios, no tenemos que arriesgar nuestra vida, salud, economía, amistad, porque esto solo nos conduciría a un sufrimiento en tiempo futuro, ya sea en este caso tener mucho poder nos tendría que tener, por decir, que en un futuro nosotros nos quieran matar por ya sea por ser reyes o por ser presidentes o por algo, por X razón. Y en la segunda, que nomás nos llegue la satisfacción del corazón, es porque son cosas innecesarias, por decir, tener sexo no nos llena espiritualmente, sino que solo lo hacemos por placer, por sentir placer, ya que así es nuestra filosofía, sentir placer nomás que nos satisfazca el corazón. Y también hay que evitar por completo los innaturales e innecesarios, pues el placer es hemífero. ¿Esto qué significa? Que, ¿cómo les diré? La palabra hemífera significa que no es necesario o sí, que no vale la pena, que no vale la pena los innaturales innecesarios, puesto que no los necesitamos. Los placeres del cuerpo son los más importantes. En el fondo es la renuncia de estos placeres y la búsqueda de carencia de apetito y dolor corporal, ya que a veces nos gusta calmar el apetito. En eso, bueno, lo de tener hambre y saciar el hambre en los hábitos naturales y necesarios son calmar el apetito. El placer, y hay otro placer, el placer del alma. El placer corporal tiene vigencia en el momento presente, pero es hemífero y temporal, mientras que los del alma son más duraderos y además pueden eliminar o atenuar los dolores del cuerpo. Y bueno, esta es mi filosofía que tengo yo, el señor Epicuro de Samos, nacido en Atenas en 341 a.C. Muchas gracias por su atención.